Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Cristina Huilet y esta es una sesión más, la sesión número 5 de nuestro curso de educación financiera. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que me han preguntado durante muchísimo tiempo, que pocas personas realmente se han metido a indagar de una manera profunda, sobre todo las personas de la generación X o de la generación Y, que somos arriba de los 40, que realmente nacimos con el sistema financiero tradicional y es muy importante hablar de esto el día de hoy porque justamente es un tema polémico que vale la pena entender cómo surgió, de dónde surgió y para dónde va, porque va a tener una participación crucial en los próximos años, independientemente de que elijamos o no invertir en proyectos de este tipo. Es una industria que llegó para quedarse y que hay que entenderla, no solamente creer en ella o invertir en ella, sino entenderla. Y esto estoy hablando de la criptoeconomía, de las famosas criptomonedas, que por un lado escuchamos que hay gente que ha ganado mucho dinero, que se ha hecho millonario muy rápido y también hay muchas estafas o mucha gente que ha perdido dinero muy rápido de la misma manera como otros lo han ganado. Y hay que entender cómo funciona y de qué manera. Entonces, voy a compartir pantalla para poder entrar en materia. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Bien, la verdad detrás de la criptoeconomía. Entonces, yo voy a hablar de la criptoeconomía desde el punto de vista sociológico y económico y macroeconómico. ¿Ok? Es toda una investigación que hice. Y bueno, pues ustedes ya me conocen, ya saben quién soy. Y justo cuando yo empecé a investigar del tema de criptoeconomía, pues unifiqué información con una de las personas que conoce mucho el tema, que es Luis Carlos Morales. Él básicamente fue mi primer mentor en este tema. Hice varias entrevistas de radio con él hace aproximadamente 7 años. Y hoy pues tengo diferentes mentores, gente que se dedica a estudiar específicamente eso a lo largo de su vida, que está 8 horas más o menos investigando del tema. Y siempre empiezo esta clase de criptoeconomía preguntando qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? Y muchas personas contestan, es energía, es una representación de valor, es un mecanismo de intercambio. Y sí, efectivamente, el dinero es un contrato social. Se creó en la época en la que, imagínense, teníamos un tema con el trueque, porque básicamente en la época en la que todavía no existía las sociedades como las conocemos el día de hoy, pues la gente intercambiaba lo que tenía, había un pescador y una persona que sembraba, y entonces intercambiábamos semillas por pescado o huevos por vacas, y más adelante, pues cualquier tipo de objeto, y era complicado, era tremendamente complejo buscar una justicia que fuera un pago justo el intercambio, y era pues poco práctico. Entonces, a lo largo de la historia, pues hemos pasado por diferentes mecanismos para poder tener una representación de valor. Hemos pasado por semillas, hemos pasado por piedritas de río, por diferentes tipos de monedas, por pedacería de oro y todo, ¿no? Y era complicado. Imagínense la época en la que la gente viajaba en carreras o guardaba los cofres de los tesoros en las haciendas estas grandísimas. Y pues claro que era muy peligroso tener el dinero guardado físicamente, era muy peligroso porque el tenerlo guardado, pues obviamente hacía que fuera muy susceptible a robos o a pérdida material, o cuando la gente viajaba con sus bolsas de oro, pues era fácil que los asaltaran en el camino y que la gente perdiera todo. Y ahí sí fue como un grupo de personas muy inteligentes dijeron, aquí hay una gran oportunidad, vamos a crear los primeros bancos en donde prácticamente la gente pueda traer su dinero, traer su oro, y entonces nosotros les vamos a expedir un documento que avale que lo tienen para que no tengan que andarlo cargando por todo el mundo, y ese papel va a valer en todos los lugares en donde esa representación esté avalada, ¿ok? Y entonces lo ponemos de manera legal, le cobramos a la gente un porcentaje por tener guardado su dinero, tenemos su oro resguardado y va a haber testigos que firmen de que el oro lo tenemos. Y así surgen los primeros bancos, ¿ok? Entonces, técnicamente, los bancos guardaban en esta época el oro y el respaldo de lo que había en dinero circulante en el planeta era una representación exactamente espejo
del oro que tenían guardado. Entonces, si daban dinero, si probaban a través de este tipo de dinero, que eran tipo contratos en aquella época, por 50 millones, tenían que tener 50 millones respaldados en oro en los bancos, ¿ok? Esto ha cambiado de una manera radical en los últimos años, porque la mayor parte de los bancos ya no se tiene, la paridad oro-dólar se perdió prácticamente con el presidente Nixon de los Estados Unidos hace algunas décadas, se rompió la paridad oro-dólar, ¿ok? Entonces ya no es real, por ejemplo, no sé quién sabía que actualmente en qué creen que está sustentada la economía de nuestro país, de México, no sé Colombia, pero en México, ¿qué creen que respalda el dinero que tenemos circulante? O sea, todo el dinero, los pesos mexicanos, ¿en qué están respaldados si no es en oro? ¿Quién me contesta? Ahora sí que economía básica. Pónganme aquí en el chat o díganme, ¿no? ¿Nadie sabe? Bueno, en dólares. La economía de México está basada en el dólar, no en oro, ¿ok? Eso quiere decir que si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Eso es a lo que se trata. Entonces, es muy delicado porque, pues, imagínense, ¿no? Estamos completamente vendidos con Estados Unidos en ese sentido y lo que ocurre en la economía de ellos automáticamente nos representa a nosotros inmediatamente. Somos como un vaso comunicante, como estos relojes de arena. Así pasa entre México y Estados Unidos. Estamos amarradísimos a ellos, ¿ok? Y la economía de Estados Unidos, el dólar, ¿en qué está respaldado? Porque esto me gusta mucho cuando la gente pregunta, ¿pero en qué está respaldado el Bitcoin? Bueno, pues yo les preguntaría, ¿en qué creen que está respaldado el dólar actualmente, si no es en oro? Pues prácticamente ya no está respaldado en nada. Eso es lo terrible. Ya no, ya tiene muchísimo tiempo que no. Y de hecho, la economía del mundo está basado en deuda. Uno de los países más endeudados del planeta es Estados Unidos, ¿ok? En alguna otra clase les pondré la lista de lo que debe Estados Unidos. No me acuerdo si está en esta clase, pero si no, en la siguiente se los pongo. Es una cantidad impresionante lo que debe cada país. Entonces, la economía, el capitalismo a nivel mundial está basado en dinero que no existe, en deuda. ¿Ok? Y eso es lo que hace que obviamente las economías cada determinado tiempo pues tengamos una crisis por ciclo de mercado, ¿ok? El sistema bancario, el gobierno y el pueblo pues nunca han estado en esta paridad. Se supone que el dinero es un contrato social que fue creado. Si nosotros vemos en la Constitución para qué fue creado el dinero del mundo, fue para poder ayudar al bienestar social y es lo que menos hace el día de hoy, ¿ok? Cada vez que un gobierno o un banco entra en crisis financiera, que ha pasado a lo largo de la historia varias veces, al menos desde que yo vivo, cuando entran los famosos rescates bancarios. ¿Qué es lo que significa eso? Que se imprime dinero de la nada, respaldado en nada, como en la Casa de Papel, para inyectar capital a los bancos y salvarlos, ¿ok? Pero lo que nunca nos dicen, porque jamás nos han preguntado, no hay democracia en ese sentido, es que cada vez que un gobierno decide emitir millones para poder salvaguardar a un banco respaldado en nada, eso en un determinado tiempo va a tener una repercusión en toda la sociedad, nos va a endeudar más y eso va a provocar que la moneda de cualquier país se devalúe, ¿ok? Y que la inflación aumente considerablemente. Eso quiere decir que cada vez que lo hacen, pues prácticamente perjudican a toda la población. Y eso es algo que la mayor parte de la gente no sabe y que nadie nos pregunta. O sea, nosotros les hemos dado el poder para que tanto los bancos como los gobiernos tomen las decisiones, pero ese tipo de decisiones muchas veces ellos lo hacen durante su gobierno, pero una década después es como impacta de una manera global muy importante y eso hace que nuestro dinero cada año valga menos. ¿Ok? Y lo podemos ver claramente con lo que ha pasado con la economía de Colombia. O sea, por eso cuando yo voy a Colombia, pues me pongo contenta porque me alcanzan mis pesos mexicanos contra la moneda colombiana, tienen mayor plusvalía, entonces a mí todo se me hace baratísimo en Colombia. O sea, pago un peinado en 250 pesos y digo, ¿cómo puede ser posible que cueste la cuarta parte de lo que me costaría aquí cualquier cosa, ¿no? La ropa baratísima,
la comida baratísima, todo porque la moneda en Colombia está tremendamente devaluada, ¿ok? Y así podemos poner ejemplos, ¿no? De muchos países. Entonces, lo que les decía, ¿qué respalda el dinero hoy? Ya no es el oro, está basado en deuda y eso provoca inflación y devaluación. ¿Quién fue el causante de eso? El presidente Nixon. Ahí se rompió la paridad. Oro dólar está, lo pueden investigar, está en internet, es una información que está abierta, ¿ok? Entonces, claro que con el paso de los años, si tú dejas tu dinero en el banco o lo dejas únicamente en CETES, que te va a dejar a lo mejor un 8% anual de rendimiento, pues en realidad estás perdiendo dinero porque cualquier inversión que te pague al ras de la inflación, ¿ok? O por debajo, estás perdiendo. Entonces, mucha gente dice, bueno, voy a invertir en bonos de gobierno porque pues es más seguro, entre comillas, tendría que prácticamente quebrar el gobierno para que dejaran de emitirlos. El problema es que si no tomas en cuenta la inflación y la devaluación, pues obviamente está saliendo tablas, ¿ok? La mayoría de la gente no se lo dicen, no lo sabe, y entonces todas las inversiones por arriba de la inflación son las que te van a dejar una ganancia, porque tu dinero se va a devaluar cada año, si lo tienes en el colchón o en el banco, sin estarse moviendo y multiplicando, siempre se va a estancar y va a dejar de ganar, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que hicieron este sistema? ¿O por qué les digo que está basado en deuda? Porque uno de los mecanismos que utilizaron los bancos para poder provocar que las personas solicitaran créditos fue muy sencillo. De entrada, siempre mantener a la gente con un sueldo lo suficientemente bajo como para que a nadie le alcance para comprar una casa de contado o un carro de contado. Son muy pocas las personas que lo pueden hacer a través de sus ingresos pasivos porque tienen educación financiera y porque tienen empresas, ¿ok? Pero la mayoría de las personas, que es el 95% de la población o más, para poder comprar su casa, para poder comprar cualquier cosa, necesitan el crédito, ¿ok? Entonces ellos crearon un mecanismo en el cual el crédito es necesario, los utilizamos a ellos para que nos presten dinero, ¿ok? Ese dinero lo prestan del dinero de otros clientes y entonces prácticamente la deuda está basada en un dinero que no existe, ¿ok? Y nosotros pagamos una deuda de un dinero que no existe. Entonces, así es como se ha sostenido prácticamente el sistema financiero durante años. Y eso, obviamente, todo eso ha permitido que monedas como el dólar se han devaluado de una manera impresionante desde, por ejemplo, el 2013 a la última gráfica del 2010, que pasó de valer $1 a hoy valer 0.04 centavos de dólar. Por eso les digo que Estados Unidos es uno de los países prácticamente más endeudados del planeta, ¿ok? Y toda esta información está basada, hay un documental muy bueno que les voy a recomendar que se llama Tribe Movement, que lo creó, aquí está la página, tribemovement.com. Este documental lo hizo uno de los hijos de los dueños de la cadena de laboratorios Procter and Gamble, ¿ok? Y es muy interesante porque él empieza a hacer un rastreo de la energía del planeta, de todos los laboratorios, de los alimentos, del dinero, o sea, la ruta de todo el sistema del control del mundo y encuentra cosas tremendamente interesantes. Es un documental muy fuerte que dura casi 2 horas, pero al venir de un empresario como el hijo del Procter and Gamble, pues obviamente tiene una connotación muy interesante, ¿no? Porque además está basado en unos argumentos importantes, ¿no? Y él decía que justamente lo que dijo en algún momento el varón mayor, Amschel Rothschild, él decía, en esa época en la que se estaban formando los bancos y estaban empezando a tener el control del mundo, denme el control sobre la moneda de una nación y no tendré que preocuparme por aquellos que hacen las leyes. O sea, él claramente lo dijo, ¿no? O sea, están todos coludidos para que sea realmente una separación completamente dispar entre las clases sociales y legal, ¿ok? Es completamente legal. Entonces, ¿cómo funciona el mundo? Esa es la pirámide del mundo, ese es el verdadero problema al que nos enfrentamos, por lo cual cada persona tiene que hacerse responsable de su propia economía, porque nunca va a venir la solución de afuera, ¿ok? Fíjense, en la base de la pirámide, donde está prácticamente el 71%
de todas las personas de la población mundial, solamente está el 3% de la riqueza, ¿ok? Aquí hay personas que ganan menos de $10,000 y esta gráfica está súper elevada para los países de Latinoamérica. Es un documental, sí, así es, Mónica, es un documental, ¿ok? Y está en diferentes idiomas. Luego, el 21% de la población tiene el 12,5 de la riqueza del mundo, que gana entre $10,000 y $100,000. Luego de ahí está el 7,4, que gana entre 100,000 y $1,000,000 anuales, que es el que representa el 39,4 de la población. Y luego el 45,12 de la riqueza, perdón, más de $1,000,000, lo tiene prácticamente el 0,7 de la población mundial. ¿Ok? Así de desequilibrada está la pirámide del mundo. ¿Ok? Aquí está la fuente. Informe sobre la riqueza global es del 2015. Imagínense cómo está ahora. ¿Ok? Pues obviamente tremendamente. Ahora, ¿cuál es el problema más grande del planeta? El problema más grande del mundo es el dinero fiat. ¿Ok? Fiat significa hágase, que es todo el dinero, es la representación del dinero circulante y del dinero centralizado, que el día de hoy, pues es el que prácticamente usamos todos. Este es el problema más grande de la humanidad. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que tener ciertas características para que sea confiable. Tiene que ser un dinero que tenga una durabilidad, ¿ok? Que no se devalúe, que sea seguro, que no se rompa, que no sea hackeable. Tiene varias características. Entonces, actualmente el dinero ya violó prácticamente todas esas características. Y si nos vamos a las 12 áreas centralizadas del mundo, que lo explica el documental perfectamente, esto es muy complejo porque están interrelacionadas todas, ¿ok? El arte, la economía, la educación, el medio ambiente, la justicia, toda la infraestructura en tecnología, la espiritualidad, la ciencia, la salud del gobierno, los medios de comunicación y las relaciones forman prácticamente una matrix en donde la base de la pirámide tiene todo el control. Son 12 áreas que están controladas y que una está ligada completamente a la otra, ¿ok? Y lo explica el documental de una forma tremendamente interesante, ¿ok? Entonces, fíjense, en los últimos años, en las últimas décadas, que hemos evolucionado como sociedad a nivel mundial impresionante, a partir del Internet, de la revolución industrial, de todos los inventos que hemos generado como humanidad, el teléfono, la computadora, que hoy podamos de manera global intercambiar información en segundos con cualquier parte del mundo, es impresionante que lo que menos ha evolucionado es el dinero. Hoy tengo un cliente, les pongo este ejemplo que es muy sencillo, reciente, es un minero que le están por dar un crédito en Canadá, ¿ok? Y tiene que mandar dinero de Canadá, hacer un puenteo del dinero impresionante y no había encontrado quién le ayudara a hacer la estrategia fiscal para poder mandar dinero de Canadá a México, de Canadá a Sudáfrica y a China. O sea, ese puenteo es tremendamente complicado, es muy riesgoso, es caro y podría ser que el dinero se pierda en el camino. ¿Ok? Entonces, lo tiene parado desde hace meses, no lo puede mandar, no confía en nadie, no sabe cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces dices, ¿cómo puede ser posible que en una época globalizada, donde prácticamente la información está al alcance de la mano, sea tan complicado enviar dinero de un país a otro? La última vez que yo hice una transacción de México a Colombia tardó 2 semanas. 2 semanas en llegar y luego tuvimos un problema y se regresó el dinero y en ese intercambio se perdió dinero porque claro que la comisión la cobraron. Lo tuvimos que volver a mandar y cruzando los dedos para que llegara, ¿ok? Y nadie se hacía responsable, ni el Banco de Panamá, perdón, no era Colombia, era Panamá, a México en el camino, pues había un banco central que estaba dirigiendo la operación y tardó muchísimo tiempo en llegar, ¿ok? Imagínense un puenteo de México a Estados Unidos, a China o a Sudáfrica. O sea, complicadísimo. ¿Sí lo pueden ver? O sea, es muy complejo y entonces solamente, obviamente eso limita muchísimo
a las empresas que hacen transacciones internacionales, a menos de que seas una empresa muy grande, con grandísimos contactos, que seas un millonario, que ya tenga toda la operación marcada, realmente no hay una gran oportunidad para las empresas pequeñas que queremos escalar a importaciones, exportaciones, etcétera. Es muy complicado y en el proceso, pues la mayoría, pues no lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, una de las soluciones que se presentó hace varios años fue justamente buscar la descentralización del dinero, ¿ok? Pero estamos hablando de un tema tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder, pues no lo iban a soltar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces resulta que se reunieron durante mucho tiempo un grupo de tecnócratas donde había de todo. Había empresarios, abogados, gente especialista en sistemas. O sea, empezaron a hacer como una especie de secta en donde se empezaron a reunir y empezaron a crear una tecnología nueva para poder descentralizar el dinero. Y ya lo habían intentado antes. ¿Ok? Ya se había intentado esto antes. Anteriormente lo habían intentado, déjenme ver si está aquí, en esta parte. Ya habían intentado crear una moneda. Aquí está. Bernardo von Nothaus, que lo pueden checar también en internet, fue un personaje que dijo, yo voy a crear un dólar diferente al que ya hay. Y entonces se le ocurrió crear su moneda Liberty Dollar para liberar al pueblo del yugo, prácticamente, y se le ocurrió anunciarlo públicamente. ¿Y qué creen? No pasaron más de 3 horas cuando le cayó el FBI y obviamente lo metieron a la cárcel por conspiración. O sea, imposible que lo pudiera hacer de esa manera. Entonces, claro, que viendo los antecedentes de personas que intentaron hacer una economía mucho más justa, dijeron, no lo podemos hacer de esa manera. Tenemos que crear una tecnología que cuando la saquemos al mercado sea prácticamente el sistema ya no pueda hacer nada y lo vamos a ir construyendo hasta que va a llegar un momento en que se va a fusionar con el sistema actual, ¿ok? Entonces empezaron a crear, imagínense en la Deep Web, ustedes saben que hay niveles dentro del Internet, está la web que nosotros conocemos, que es el Internet normal, pero debajo de esa capa hay otras capas en donde operan, pues, los militares, en donde se opera, pues, obviamente los bajos mundos también del narcotráfico y de mucha información que se manda de, obviamente, pues, todo lo que es oscuro, ¿no? O sea, la pornografía y un montón de cosas que se manejan en la Deep Web. Entonces, en esas capas debajo del Internet empezaron a construir una tecnología que hoy se conoce como tecnología blockchain, que significa cadena de bloques. ¿Ok? Entonces empezaron esos ingenieros a crear esta cadena de bloques, a construirla como pedazos de rompecabezas poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Evidentemente, al ser una tecnología nueva, pasó exactamente lo mismo que pasa con el Internet cuando comenzó. Recuerdan que al inicio el Internet fallaba mucho y era muy caro. ¿Ok? Entonces de repente querías bajar una imagen y era lento, empezaba a bajar y hacía ruidito, ¿no? El servidor. Y de repente, como estaba ligado al teléfono, si se te ocurría descolgar el teléfono cuando alguien estaba bajando una foto, a la mitad se cortaba la señal, era horrible. No te tenías que avisarle a toda la familia, no descuelguen el teléfono, nadie hable por teléfono porque voy a bajar una imagen, o sea, tal cual. Entonces, era muy lento, era caro y poco a poco el Internet fue agarrando velocidad y poco a poco se fue volviendo mucho más eficiente hasta que hoy ya lo tenemos hasta en un teléfono, ¿ok? Y pasaron de ser las computadoras en su momento del tamaño de una recámara a, pues esto es una computadora, literal, ¿no? A las computadoras personales. Entonces, la tecnología siempre que se lanza tiene que pasar un proceso de adaptación, no solamente de eficientización, de irla mejorando, sino también va bajando su costo. Les pongo otro ejemplo. Cuando se lanzaron las pantallas de plasma, eran carísimas. Yo tenía un amigo que se dedicaba a rentar equipo de iluminación y de audio y compró como 5 pantallas y me acuerdo que cada pantalla costaba como 150,000 pesos, ¿ok? Y un día en un evento le rompieron una.
Imagínense, o sea, 150,000 pesos tirados a la basura, ¿no? Hoy, ¿cuánto cuesta una pantalla? Hoy ya no son tan pesadas, son más delgaditas. Y hoy ya puedes encontrar una pantalla desde 3,000, 4,000, 5,000 pesos, cuando antes las pantallas solamente había de 100, 150,000. O sea, conforme va avanzando el tiempo y se va adaptando la tecnología y se va masificando, se va volviendo más eficiente y más económica, ¿ok? El teléfono también hubo una época en que te cobraban por minuto, ¿se acuerdan? Y poco a poco eso fue bajando hasta que hoy hay planes en donde pues cualquier persona con 300 pesos puede tener un servicio de telefonía por todo el mes, ¿ok? Entonces, lo mismo ha pasado con la tecnología blockchain. Se habla del Internet 3.0, de la tercera generación de Internet a partir de la tecnología blockchain, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta tecnología que poco a poco ha ido escalando y se ha ido formando como muchos bloques en la web 3.0, pues es mucho más avanzada que las bases de datos, ¿ok? Las bases de datos tienen el problema y toda la economía mundial y absolutamente todas las empresas hoy están basadas en bases de datos. ¿Ok? De hecho, el terrorismo cibernético que de repente congela las cuentas o se roba la información de las empresas es porque literalmente los hackers entran al sistema operativo de las empresas y se roban la base de datos. ¿Ok? Entonces no es perfecto. Ha sido el que hemos utilizado durante muchos años, pero la tecnología blockchain viene a romper con eso, porque es un sistema en donde la información no se puede borrar, lo que entra al blockchain queda grabado y prácticamente se tiene si se hace una corrección, se hace una corrección debajo de ese código, ¿ok? Y al irse moviendo un bloque, acumulando al otro, todos los servidores que están conectados a esa cadena de bloques pueden ver en tiempo real la información. Entonces es imposible ocultarla. Por ejemplo, en un proceso de votación, porque la blockchain no solamente se puede utilizar para intercambiar dinero, que al final, ¿qué es el dinero? Pues son datos, son solo números, es un intercambio de datos, ¿ok? Pero aplica para todo, para el intercambio de empresas de cualquier tipo, en el manejo, por ejemplo, de la medicina. Imagínense la utilidad que podría tener cuando tú llegaras a un hospital y en la blockchain estuviera todo tu historial desde que naciste hasta ahora de todo lo que te han hecho y lo pudieran ver en tiempo real de volada. Sabrían perfectamente si la persona es alérgica, de qué padece, cuánto tiempo es, y podrían atender a esa persona mucho más rápido. ¿Ok? Es una de las utilidades. Otra en las votaciones. No tendríamos que estar contando voto por voto, casilla por casilla, se acabaría la corrupción, porque simplemente todo el mundo votaría en tiempo real y se sabría en un minuto quién ganó. Claro que no la van a querer implementar por razones obvias, pero la tecnología ya existe para que no haya corrupción en las votaciones, ¿ok? Y se pueden hacer muchísimas utilidades, por ejemplo, en el Internet de las cosas. Se hablaba, por ejemplo, de un refrigerador inteligente que estaba desarrollando Samsung, en donde el refrigerador puede analizar a través de la IA tu conducta de compra, ¿no? O sea, por ejemplo, Mónica toma leche de almendras y se toma 5 litros al mes y consume 3 kilos de huevo al mes y consume tanto de crema, tanto de bisteces, ¿no? Entonces, el refrigerador hace un análisis por promedios de lo que consume cada familia todos los meses. Entonces, ¿qué hace? Que a través del blockchain le solicita a tu proveedor, que puede ser un supermercado, cuando ya te quedan, por ejemplo, si tú consumes 5 litros, te quedan, por ejemplo, 3 o 2, en ese momento hace una petición a tu proveedor para surtir los 3 que faltan y que nunca falten los que tú vas a necesitar, ¿ok? Pero toma el dinero de tu cuenta, de tu billetera digital, del blockchain, y de esa manera lo surte. Pero además, otras áreas también se pueden descentralizar, por ejemplo, la energía, que hoy está centralizada, por ejemplo, en nuestro país a través de Comisión Federal de Electricidad. Es el único que puede producir electricidad y venderla de manera legal, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, paneles solares en la parte de arriba de mi casa y yo no consumo todo lo que mi panel solar utiliza y lo acumulo y además lo quiero vender? Como por qué no podría.
¿Sí me explicó? Entonces, la descentralización no solamente es la descentralización del dinero, es la descentralización de todo. O yo podría, por ejemplo, comprar tiempo aire en mi celular y lo que me sobra vendérselo a alguien más porque es mi tiempo aire. Y no, todo se hace hoy a través de la compañía de telefonía, que si te sobra, pues no te lo da. ¿Sí me explicó? Pero a través del blockchain, todas estas industrias quedan descentralizadas y quedan múltiples fuentes de ingreso para las sociedades que lo pueden utilizar. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Son prácticamente la tecnología que va por encima del blockchain, que tiene una usabilidad distinta. Cada criptomoneda tiene un código distinto, es una empresa, es un desarrollo tecnológico, ¿ok? Y tú las puedes revisar en el CoinMarketCap, que es una página donde aparecen todas las monedas que se van lanzando al mercado, ¿ok? Y tú tienes que investigar por tu cuenta cuáles son proyectos reales y cuáles no, ¿ok? A los proyectos que no son reales, que son monedas que no tienen ningún sustento, ninguna tecnología debajo, se les conoce como meme coins o se les conoce como shitcoins, monedas de mierda, ¿ok? Y hay muchísimas, muchísimas. O sea, yo puedo ser un boxeador y lanzar mi moneda y pues no significa nada. O sea, es como una tanda, ¿no? No tienen una tecnología y no van a... La característica de una real criptomoneda es que tiene que tener una usabilidad que prácticamente cambie la vida de la humanidad por completo, o sea, una usabilidad tecnológica que tenga un respaldo por el cual va a funcionar para algo que va, por ejemplo, como les dije, para el tema de la medicina o para la energía o el blockchain, por ejemplo, que ahora se usa mucho para commodities, para respaldar sembradíos de aguacate, sembradíos de lo que sea, ¿no? O sea, tiene un espacio físico pero está sustentado por un commodity que puede ser pues algún vegetal que tiene un valor en el mercado, ¿ok? ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la moneda madre, fue la primera moneda que se creó y se creó con la intención de descentralizar el dinero del mundo, aunque hoy Bitcoin ha crecido tanto en tecnología que ya no solamente sirve para eso, igual que Ethereum, son las dos monedas más importantes, sus desarrollos tecnológicos han crecido tanto que hoy Bitcoin también está desarrollando tecnología para crear contratos inteligentes y ayudar a que deje de haber corrupción en el tema de los bienes raíces, ¿ok? Que a la gente no le vendan una propiedad varias veces y termine habiendo notarios corruptos que apoyan ese tipo de prácticas. Entonces, con un contrato inteligente, una vez que se sube a la web, pues prácticamente en tiempo real se puede saber quién es el dueño y nadie más lo puede replicar, ¿ok? Hoy Bitcoin está trabajando en eso también. ¿Para qué sirve? Para generar un mecanismo de intercambio del dinero rápido, ¿ok? Y romper con toda esta cadena que se ha generado en el mundo de inconsistencias en intercambios de monedas, ¿ok? ¿Qué lo respalda o regula? Esto es muy interesante, ¿ok? El blockchain se autorregula solo porque en automático se ve en tiempo real. Entonces no necesita que ningún hombre como tal lo regule. ¿Qué lo respalda? La tecnología, lo respaldan las matemáticas. Y las matemáticas pues son exactas. Entonces, si el dinero del mundo ya no lo regula nada, o ya no lo respaldan nada, pues obviamente ellos están apostando a que la tecnología y las matemáticas sean lo que respalde prácticamente toda la operación, ¿ok? Entonces, eh, lo que está ocurriendo es que la diferencia entre el dinero descentralizado y el dinero descentralizado, que no está todavía regulado, es lo que ha hecho que la adopción masiva pues sea mucho más lenta, ¿ok? Pero han estado pasando cambios tremendamente importantes en las últimas 2 décadas, ¿ok? Porque presidentes de países que entendieron por qué convenía hacer esta adopción masiva, como el presidente de El Salvador, que ya reconoce Bitcoin como una moneda nacional, fue de los primeros, ¿ok? Pero el presidente Trump también. O sea, está considerado como uno de los presidentes que más está apoyando la criptoeconomía y es de los que justamente él ha apoyado a que todo el sistema financiero en Estados Unidos esté adoptando, estén comprando hoy cantidades industriales de Bitcoin para después ser ellos los que tengan el ETF, la licencia prácticamente para operar
y que lo puedan vender en todos los bancos y en todas las financieras de Estados Unidos en los próximos años, ¿ok? Bitcoin tiene una característica muy particular. Es una moneda que tiene una limitante, ¿ok? Cada determinado tiempo se produce por medio de los mineros de Bitcoin, que son ingenieros que producen prácticamente los códigos de cada moneda, pero va a llegar un momento en que la moneda llegue a su límite y termine la circulación, porque algo que es muy importante para que algo tenga un valor alto, tiene que estar limitado. Por eso los, este, los diamantes son tan caros, porque son raros y la durabilidad que tienen como material y la usabilidad que tienen, pues son infinitamente importantes, igual que el oro, ¿ok? Pero, por ejemplo, si habláramos de piedras de río, pues las piedras de río son ilimitadas y son comunes y no tienen una característica que las haga que predomine en su capacidad para poder, por ejemplo, como el oro, en transmitir la electricidad, o sea, no tienen una usabilidad que le represente un valor, ¿ok? Entonces, al Bitcoin ser de usabilidad limitada, eso es lo que le da también un valor importante. Entonces, en los próximos años, aunque va a tener todo el tiempo fluctuaciones, hasta que se venda el último Bitcoin y los demás van a seguir circulando, pues va a tener un valor, se estima, ¿cómo se dice? Se especula que el valor de un Bitcoin va a llegar hasta $1 millón en las próximas décadas. No lo puedo asegurar con mi vida, pero es lo que dicen los expertos y hemos visto cómo ha aumentado su valor considerablemente cada década, cada 5 años. O sea, empezó valiendo nada, se habla, por ejemplo, en internet de que empezó, se los daban a los niños en los videojuegos y de repente alguien empezó a acumular y un día se hizo el primer intercambio a través de una persona que los recibió por pizzas y compró una o dos pizzas por 4 bitcoins, una cosa así. Y pues imagínense, con el paso del tiempo, pues se volvieron las pizzas más caras de la historia. Está esa historia en Wikipedia. Entonces, pues así sucedió. Se empezó a aceptar como un mecanismo de intercambio, aunque no estaba reconocido. Dice, no emiten más en algún momento, pero siguen en el mercado. Así es, Sigrid. Ya no van a emitir más porque tiene un tope de la cantidad de monedas que se van a expedir, pero van a seguir circulando quien las tenga. ¿Ok? Esas, y de hecho es lo que tenemos que ver, que evaluar. Cualquier criptomoneda que no tenga límite es una shitcoin. Tienen que tener un número finito de unidades. ¿Ok? Esa es una característica. Y bueno, si ya se quieren ver mucho más técnicas, cuando entras a internet y buscas la moneda, por ejemplo, buscas Bitcoin, debes de buscar algo que se llama el white paper de la moneda, el papel blanco de la moneda, white paper. Es como el currículum de la moneda. Ahí está todo el desarrollo tecnológico que hay. Es como si estuvieras viendo el currículum de la empresa que está desarrollando la moneda como mecanismo de intercambio. ¿Ok? O sea, ¿para qué sirve? Y son los puntos que se tienen que evaluar para poder saber si verdaderamente es un proyecto que vale la pena o no. ¿Ok? ¿Por qué está considerado la criptoeconomía como el dinero más humano? Porque lo que están intentando es regresarle a la gente su autonomía, la capacidad de que la gente pueda tener un intercambio de valor que sí realmente sirva para el progreso de la humanidad. O sea, no sé si lo vayan a lograr, pero originalmente este grupo de tecnócratas era lo que buscaban, un intercambio mucho más justo, quitarle el poder a los que nosotros se los dimos, pero que abusaron de él para que la gente pueda tener una economía mucho más abierta y mucho más libre, ¿ok? La seguridad, ya la expliqué, es la misma tecnología, el Liberty Donald, y bueno, se supone que lo que dice la historia es que Satoshi Nakamoto, que no es una persona, sino que hoy sabemos que era un pool de muchas personas, fue el que lanzó Bitcoin en agosto del 2008, pero se sabe, hay un documental que les recomendaba yo en la clase que se llama Banking of Bitcoin, y ahí viene toda la historia.
de cómo empezaron a contactar a través de Internet a diferentes ingenieros y fueron muchos ingenieros los que fueron creando la blockchain por separado. Hagan de cuenta como cuando se hacen los inventos en los laboratorios, que le dan a cada científico un pedacito del proyecto, pero nadie sabe en qué se está trabajando. Fue exactamente lo mismo. No sabían en qué estaban trabajando, solo sabían que estaban haciendo un sistema de código abierto, ¿ok? Y bueno, el movimiento se le llama Cyberpunk, que es el grupo de los que se supone que son los responsables de haber creado la tecnología blockchain y el Bitcoin, los cyberpunks, ¿ok? Y bueno, aquí está la historia de la pizza. El 22 de mayo del 2010 se realizó la primera transacción de Bitcoin en la historia cuando Laszlo Heineck pagó 10,000 Bitcoins, imagínense, yo decía que cuatro, ¿no? Por dos pizzas en Jacksonville, Florida, lo que en aquel momento era en torno a $30, hoy serían 375 millones de dólares, que esta presentación la hice hace 2 años, así que ya debe ser mucho más dinero, ¿ok? Aquí está el white paper de Bitcoin, lo que van a encontrar si lo buscan, bitcoin.org o bitcoin.pdf, y es toda la información del white paper para lo que sirve, ¿ok? Es como la descripción de lo que es y para qué fue creado este código. Entonces, es muy interesante ver todo esto. Aquí está la explicación de la cadena de bloques, que ya se las di, cómo funciona. De hecho, creo que aquí había un video que no sé si se pueda ver. Creo que no. Bueno, y aquí está el CoinMarketCap, donde pueden ver pues a todas las monedas que se van enlistando en el mundo. Aquí las pueden ver su capitalización de mercado, el volumen, el precio, el white paper, la categoría, absolutamente todo, ¿no? Algunos libros que les recomiendo, La Revolución Blockchain, por ejemplo, que habla sobre cómo se creó la tecnología, el documental que les estoy compartiendo, el de Thrive, y el documental que estuvo en Netflix, pero ahora solamente está en YouTube, que se llama Banking on Bitcoin, donde viene toda la historia de cómo se creó, ¿ok? Y bueno, la filosofía que hay detrás, porque como les digo, fue un movimiento social, cultural, económico, financiero, detrás de que se buscaba que el dinero de cripto fuera más seguro, estuviera descentralizado, fuera anónimo, que no se pudiera falsificar y que fuera de abastecimiento controlado, que era lo que les decía, tiene que tener un número finito, ¿ok? Y bueno, hay algunos personajes importantes de la historia que han hablado a favor. Mucha gente ha hablado en contra muchísimo de la criptoeconomía y de Bitcoin. Han dicho que es una estafa, que es un Ponzi, que bla, bla, bla. Y claro, han surgido muchos esquemas Ponzi a partir de que no tienen nada que ver con la moneda, pero en contra eso ha habido gente muy inteligente que ha hablado a favor. Por ejemplo, el fundador de Visa, de las tarjetas Visa, que además hoy compra cantidades industriales. Los dueños de Mastercard y de Visa todo el tiempo están comprando monedas. De hecho, son los que nos ayudan a bancarizar todo el USDT que bajamos de los fondos de inversión. Ellos lo compran. Imagínense, ¿ok? Dice, Bitcoin no es solo el futuro de los pagos, sino también el futuro de la gobernabilidad. Esto lo dijo Dee Hock, fundador de Visa, ¿ok? Este otro personaje, Nassim Taleb, que pues en Wall Street es uno de los empresarios más importantes, dice Bitcoin es el principio de algo enorme, something great. A currency without una moneda sin gobierno, algo necesario e imperativo. Y eso lo dijo Nassim Taleb. ¿Ok? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues en el 2017 estábamos en una adopción de 583 billones de dólares. Para el 2018 ya íbamos en 129. Para finales del 2019, 193 billones. Para finales del 2020, 762 billones de dólares. ¿Ok? Obviamente esta presentación es de hace algunos años. Imagínense ya cuánto ha crecido la adopción masiva.
y el dinero institucional empezó a entrar ya en cripto apenas hace 2, 3 años. Antes eran puros particulares locos que queríamos ser pues de los que empezábamos, ¿no? Pero era muy complicado, era tremendamente complicado bajar una billetera digital, hacer todo el movimiento, comprar. Yo me acuerdo que una vez Luis Carlos me platicó de un proyecto de cripto que después nos dejó, casi 3 años después nos dejó muchísimo dinero y fue el único proyecto en la vida en el que he ganado de ese tipo, de alto riesgo y me decía, tienes que comprar esta moneda, pero primero hay que comprar Ethereum y luego te tienes que meter a una billetera descentralizada y hacer la conversión, ¿no? Y entonces yo decía, ¿pero cómo? Entonces resulta que en el centro, en Reforma, había una casa de cambio de cripto. Entonces tú llegabas con tu billetera digital, con tu dinero, te lo recibían y te lo ponían en tu billetera. Y en esa ocasión yo hice un pool con mis amigos y familiares como de 100,000 pesos, pero les estoy hablando de hace no sé, 10 años, ¿no? Más o menos. Entonces, pues llegué, puse mi lana, me tomaron mi código QR, inmediatamente llegó, lo pasé a la billetera. Estuvimos casi 6 horas y media en esa ocasión queriendo comprar esa moneda. La compramos, habían dicho que la proyección iba a ser como de un 5x en 6 meses, eso no pasó, cambiaron las condiciones del mercado, Bitcoin se cayó y los desarrolladores de la moneda decidieron guardarla hasta que las condiciones cambiaran para poder lanzarla, ¿ok? 2 años, 8 meses después, se lanza la moneda, que nosotros la compramos en punto 00 263, o sea, punto 00 eran 6 ceros y luego 263. 2 años, 8 meses, la moneda valía $1.5. Eso quiere decir que los 40,000 pesos que yo puse en aquella ocasión, de los 150,000 del pool que levantamos, se convirtieron en 3 millones de pesos. O sea, fue un incremento de más del 3,000% de ganancia. Invertimos en algunos otros proyectos que no jalaron, ese fue el único que jaló. Duró un tiempo y después la moneda se desplomó. Yo lo que hice fue que lo vendí todo en pandemia, para no, o sea, yo dije, ya llegó una ganancia importante, no me importa si dicen que va a llegar a $15, nunca pasó, duró un tiempo en ese precio y después se desplomó, ¿ok? Pero sí o sea, sí ha ocurrido que proyectos así, que los agarras de la nada y que crecen, tienen un crecimiento exponencial brutal. El chiste es pues estar engarzado a la gente que sabe de eso, apostarle un poco y pues ahora sí que el campo cuántico también cumple con su función, ¿no? Sabemos que no es suerte, es estar alineado con la energía, pero por supuesto que esa adopción ha ido ocurriendo con el paso del tiempo, ¿ok? Y claro, se ha ido dando la etapa de adopción, en donde al principio la tecnología, como en cualquier industria, empieza siendo la gente loca, luego el que sigue a loco, y luego cuando todo el mundo ya lo hace, se masifica. Y esa es la etapa de adopción masiva en cualquier cosa, no solamente en cripto, ¿ok? Cuando la gente va a empezar a usar cripto de manera global, cuando sea mucho más fácil utilizar las billeteras digitales, cuando hoy es muy complejo todavía, no tanto como era hace 10 años, pero sigue siendo complejo comprar, pasarlo de una moneda a otra, el movimiento, o sea, realmente la gente le tiene mucho miedo a la tecnología y es lo que ha hecho que la barrera, pues obviamente de la tecnología se haya hecho más lenta, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que ocurre. Estamos aquí en la etapa de awareness. Todavía no hemos llegado a la etapa de explosión masiva, donde todo se vuelva público, donde todo el mundo lo utilice de una manera normalita, ¿ok? Que ya se vuelva como un mecanismo de intercambio natural, como actualmente, ¿no? Y son inversiones asimétricas como las que yo les platiqué. O sea, Tika Tiwari, que es uno de los gestores, asesores de los empresarios más importantes, pues fue una persona, por ejemplo, que habló, que es especialista en encontrar proyectos que cuando son chiquititos, él sabe que van a tener un crecimiento grande, ¿no? Entonces él, por ejemplo, pronosticó el crecimiento de Google cuando Google era chiquitito, el crecimiento de Facebook, el crecimiento de Amazon, ¿ok? Entonces, cuando le enseña a sus inversionistas a invertir, cuando están en las acciones en el piso,
Les dice, aquí es cuando tienes que invertir y después, pues el crecimiento es exponencial y ha ayudado a que muchos millonarios se vuelvan trillonarios. Y él es uno de los que principalmente adoptó, que habla bien. Tony Robbins también, por ejemplo, que él dice, el camino del éxito es tomar acción masiva y determinada, recordando que la verdadera decisión es medida por el hecho de haber tomado acción. Si no hay acción, no has tomado una decisión. O sea, en pocas palabras, es importante conocer del tema porque llegó para quedarse y tarde o temprano vamos a utilizarlas. Nos va a tocar a nosotros vivir todavía esa época en la que esa adopción se va a dar la aceleración que hay ahora con la inteligencia artificial combinada con la criptoeconomía. No sabemos qué va a pasar en los próximos años, pero se vienen cambios tecnológicos que van a influir de una manera importantísima en las finanzas de todas las familias y en la forma en cómo hoy concebimos el mundo. ¿Ok? Con esto terminamos esta sesión de criptoeconomía. ¿Ok? Les mando la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a parar la grabación